Voy a hacer la lectura de Los pequeños conspiradores del kiosquito, libro de Sergio Michel y Rosario Chávez. Los niños conspiradores. Aunque muchos niños están acostumbrados a no ser escuchados por los adultos, eso no significa que la ausencia de escucha sea algo normal, inofensivo. Con frecuencia, los adultos simplemente te ignoran. En otras ocasiones, solo utilizan lo que les dices como un pretexto para comenzar a darte sermones, bromas, consejos y cosas por el estilo. Sentencia con un tono pesimista Gaspar. Mientras todos los demás miembros del grupo asienten con la cabeza en actitud resignada de los mayores, no tienen mucho remedio. Muy buena tu reflexión, Gaspar, apunta Julia, aunque tus comentarios me sonaron un poco a esos sermones de adulto que tú tanto criticas. Sí, ¿verdad? A veces no puedo evitar hacer eso que tanto repruebo. Bueno, por lo menos intento no alargarme mucho en mis rollos para no quitarle tiempo a lo que realmente importa de nuestras reuniones. El intercambio de experiencias. Ya pues, vamos al grano, insiste Julia, a nuestra ronda de compartir. Tú, Alito, ¿quisieras hoy platicarnos alguna foto de tu experiencia? Creo que sí. La última vez se terminó el tiempo y ya no alcancé a compartir nada. Después de enderezarse ligeramente, Alito inicia su participación. El tema, el pasado embrollo de tener un papá divorciado al que tiene que ir a ver una vez a la semana, cada vez con mayor incomodidad. Después de cada visita, al regresar a casa, su mamá se empeña en confesarla de todos los detalles de su estancia con el señor S. Me siento sofocada y acorralada por mi mamá. Mi cabeza está a punto de estallar cuando ella comienza con sus preguntas. Con lágrimas en los ojos, la pequeña comienza a sollozar. Sus amigos escuchan el relato en silencio. Yello observa con atención y azoro esa manera peculiar de llevar a cabo las rondas de compartir. Cada quien, cuando le llega su turno, con toda naturalidad y confianza platican su experiencia personal. Los temas son muy variados, pero tienen un común denominador. Los sentimientos son reconocidos. Nunca faltan. Son como el invitado de honor de cada relato. Hoy es la primera visita de Yello al grupo de kiosco. ¡Wow! Reflexiona el joven. Esta manera de acompañar cada narración es de llamar la atención. No se trata de una típica plática social. Aquí nadie se distrae, ni critica tampoco, intercambian consejos, ni comentarios inteligentes y sabiondos. Cuando el tema es personal, se suspende la clásica costumbre de echar carrilla. Al inicio del mes de febrero, cuando el río todavía calaba, Gaspar le había platicado por primera vez a su nuevo amigo sobre las reuniones secretas de los niños de la colonia Las Arboledas. Somos un grupo de 8 niños y 2 niñas que nos reunimos por el puro gusto de compartir. Te voy a invitar mañana para que veas de qué se trata. ¿De veras? Responde emocionado Yello. Entonces ahí nos vemos mañana en el kiosco a las 6. Este es mi amigo, el de quinto año. Introduce escuetamente Gaspar a su amigo mientras los demás le saludan efusivamente. Yello observa y toma asiento sigilosamente, formando un círculo como todos los demás participantes del grupo en el piso del pequeño kiosco. En su pecho siente un calorcito sabroso.
Tiene la sensación de estar en un lugar cómodo y seguro. Al finalizar su primera reunión, se siente cautivado, aunque muy rara vez se arriesga a expresar con libertad sus deseos. En esta ocasión, se sorprende a sí mismo de pedirle abiertamente a Gaspar: no seas gacho, sígueme invitando. Su petición es concedida. El jueves siguiente y también el martes asiste como observador a las juntas del kiosquito. A la salida del último encuentro, los dos amigos se van platicando en su camino a casa. Los adultos no saben escuchar, parece que no tienen remedio. Inicia el diálogo Gaspar. Como de costumbre, si no llegas con ellos bien preparado, bien protegido, con tus dos armas secretas, puede ser peligroso abrir la boca. El tono a sermón continúa, pero a Yello eso no le incomoda, mientras el rollo no sea demasiado prolongado. ¿Dos armas secretas? No manches, ¿me estás tomando el pelo? Claro que no estoy bromeando, se defiende Gaspar. Se trata de dos armas aparentemente sencillas pero poderosas. Pero ahora no es momento de profundizar en eso, ya lo entenderás. Lo que sí te aseguro es que el día que llegues a platicarles algo importante, algo más personal, sin tus armas bien preparado, te arriesgas seriamente. Los adultos no te dejarán terminar ni te escucharán. Saldrás raspado, confundido, inseguro y sin ganas de volver a intentarlo. ¿Por qué tanta advertencia?, pregunta Yello con curiosidad. ¿A poco son tan malas las personas mayores? ¿Llegar bien armado con ellas? Se me hace una exageración, ni que fueran mis enemigos. Además, a mí no me interesa gran cosa que me escuchen en mi casa. Ni siquiera tengo algo importante que platicarles. No es que sean malos. De hecho, casi nada de lo que hacen lleva una mala intención. Pero eso no significa que su buena intención sea suficiente. Quisieran comunicarse mejor, pero no saben cómo hacerle. Tal vez tú no sientas ningún interés en platicar de esas cosas más íntimas, más personales con ellos porque sabes, como de costumbre, que no te escucharán. Estarán distraídos, te darán un pequeño sermón, consejo, comentario o de plano te dirán que no tienes edad para esas cosas. A mí nunca se me ocurriría platicarles a mis papás algo personal y privado. Por ejemplo, que me encanta Leti, la niña que se sienta a mi derecha en el salón de clases y me hace sentir tan menso. Yello de pronto se sorprende de este revelador, algo tan personal, algo que tiene que ver con sus sentimientos. No entiende por qué hace algo que va contra su costumbre. Es como una vaga sensación de sentirse invitado a probar algo nuevo, compartir un trocito más de su experiencia. ¿Sabes? Continúa con su autorrevelación. No me atrevo ni a pedirle que me preste un sacapuntas. Esto no lo podría platicar en mi casa ni de chiste. ¿Y a mí por qué me lo comentas?, responde Gaspar con una mezcla de interés y respeto. No sé, imagino que no te vas a burlar ni a criticarme. Has de sentir impotencia de no animarte a acercarte a Leti. ¿Te gusta mucho? La verdad sí, mucho, pero me siento bien torpe cuando ella me pregunta: ¿qué me ves? No sé ni qué responderle. Te bloqueas todo, ¿verdad? Y entonces menos te animas a sacarle plática. Como que me da miedo que me ignore o que me diga: pues comparte tu propio sacapuntas, cómprate tu propio sacapuntas, ¿sabes? Creo que en el fondo sí me gustaría platicar a mi papá sobre mis dramas sentimentales con Leticia y preguntarle después cómo le hizo él para sacarle plática a mi mamá, con qué pretexto se le acercó.
¿Ya has intentado platicarle algo de esto a tu papá? Un día lo intenté, confiesa Yello, pero no me funcionó. Se me ocurrió preguntarle hasta qué edad podría uno tener novia. Él entonces volteó y me dijo muy serio, hasta los 18 años. Después volvió a clavarse en su periódico y se acabó el diálogo. Muy buena nuestra plática, ni siquiera duró un minuto. Yo me imagino, agrega Gaspar, que en el fondo te hubiera gustado que tu papá captara tus sentimientos y por un momento dejara el periódico a un lado y te mirara a los ojos para preguntarte, ¿te gusta alguien? ¿Quieres platicarme? Hubiera estado súper chido oír eso, pero mi papá no es así. Él nomás te contesta lo que él cree que le preguntas, pero jamás se le ocurre eso de asomarse a ver si hay algún sentimiento escondido detrás de la palabra. ¿Te hubiera gustado que tu papá por un momento dejara su periódico y te mirara a los ojos para preguntarte, ¿te gustan? ¿Quieres platicarme? Creo que mi papá está peor que el tuyo. Parece que algunos papás no tienen ni idea de cómo es eso, de escuchar los sentimientos escondidos detrás de las palabras. Saben dar consejos y opiniones, pero no escuchan los sentimientos ocultos. Eso de escuchar y aconsejar que no es parte de lo mismo. Primero te escuchan para luego aconsejarte. No, más bien te dan los consejos, opiniones o información que ellos creen que necesitas, en lugar de escucharte tal como te ocurrió a ti. Ya veo, reflexiona Yello. En lugar de escuchar, dan consejos y como ya llegaron rapidito a la solución, con su consejo, pues ya no hay más que escuchar. Mi papá nunca se enteró, no tuvo ni la más remota idea de mi amor secreto por Leti. Me hubiera gustado que él conociera algo de mis sentimientos, pero al mismo tiempo me hubiera dado temor hacer el ridículo de mostrarme así ante él, con mis enamoramientos tontos. No son tontos. Los enamoramientos son como son, ¿sabes? Los consejos, las opiniones igual que los regaños, las advertencias, los sermones y cualquier información que te dan los adultos antes de terminar de escucharte. Todo eso pertenece a otra categoría, la de las respuestas inteligentes pero chafas, esas que poco ayudan a conectar. La escucha es otra cosa muy diferente. Y según tú, ¿cómo es una verdadera respuesta de escucha? De eso hablaremos luego. Como quieras. ¿Sabes una cosa? Creo que tienes razón. No recuerdo una sola vez que mi papá me haya escuchado bien. Cuando le he platicado algo, me da su opinión, una información, un consejo, un sermón o cosas así. Me pregunto por qué mi papá no sabe escuchar y captar mis sentimientos. La verdad, tú tampoco le ayudas mucho a tu papá a escucharte. Cuando le preguntaste a qué edad puede uno tener novia, pues tú fuiste quien le ocultaste lo que sientes. Nomás lanzaste la pregunta, pero escondiste tus sentimientos. Además, te ocultaste detrás de la palabra uno, como refiriéndose a un personaje imaginario, cuando en realidad el asunto se trataba de ti, no de uno. ¿A qué edad podría yo tener novia? Así debiste haber hecho la pregunta. Así debí de haber hecho la pregunta, ¿verdad? Eso ya es un avance, pero no es suficiente. Y entonces, ¿cómo le hubiera hecho para que mi papá captara mis sentimientos a la primera? Hubieras tenido primero que identificarlos, es decir, ponerles nombre, ser más directo. ¿Cómo te lo explico? Es como si encontraras a tus sentimientos de palabras y de preguntas, además de hablar en primera persona, no de uno, sino de yo, mi, me. Tienes que expresar tus experiencias así nomás, describirlas sin tanta envoltura, sin tanto verbo ni pregunta. Me imagino esta frase, a ver qué te parece.
Papá, ¿me puedes escuchar 2 minutos en silencio sin darme ni tu opinión ni tu consejo? Solo quiero que me escuches en silencio y con atención. Hay una niña que me gusta mucho y cuando estoy frente a ella, yo me siento todo tieso. No sé qué decirle, no sé cómo sacarle plática. Me da miedo acercarme y que ella me rechace. Me dieron ganas de platicarte esto y de sentirme escuchado por ti. Híjole, revira Yello. No sé si un día me anime a hablarle así a mi papá. La verdad suena raro, pero por lo menos ya me lo imaginé. Me doy cuenta que en la frase que me ofreces de ejemplo, los sentimientos se dicen abiertamente y no están escondidos detrás de la pregunta, ni mi persona se oculta detrás de la palabra uno. Me invitas a decir mis sentimientos en primera persona sin tanto rollo en lugar de hacer preguntas, ¿verdad? Exacto. Las preguntas es como una trampa que distrae a tu papá y lo lleva a responder algo que a ti no te sirve de nada, algo que te vuelve un cacahuate, que te deja igual o peor. Tu papá nomás te contesta a los 18 años y entonces ahí se acaba la conversación. No tuvo ni la más remota idea de lo que para ti era importante. Tu pregunta llevaba por ahí algunos sentimientos, pero estaban escondidos detrás de las palabras, y tu papá no los pudo reconocer ni escuchar. Esta forma que yo te sugiero, nosotros la conocemos en nuestro grupo como la foto. Es una de nuestras armas secretas. Se concentra en la expresión clara de los sentimientos sin más rollo. ¿Foto sin tanto rollo? Reflexiona Yello. Me doy cuenta que ni la pregunta mía ni la respuesta de mi papá hacen una buena foto, ¿verdad? Exacto, mala combinación. Ni tú le expones abiertamente tus sentimientos para que te los capte, ni él se asoma detrás de tus preguntas para adivinar cuáles son los sentimientos escondidos. ¿Sabes? Nuestros respectivos abuelos, agrega Gaspar, con su acostumbrado tono de experto, tampoco escucharon a nuestros papás. Y ahora nosotros, que somos la nueva generación que un día va a tener su propia familia, corremos el riesgo de repetir las mismas costumbres chafas de comunicación que observamos de ellos. Y si hacemos lo mismo que ellos, pues vamos a continuar construyendo este mundo todo desconectado, ¿verdad? Claro, pero hay una buena noticia. No estamos condenados a repetir el mismo modo de responder ni de escuchar. Perdón, de responder sin escuchar. Si queremos lograr que nuestros hijos un día nos tengan confianza y nos platiquen lo que para ellos es importante, tenemos que aprender a escuchar primero. Si no estamos preparados para conectarnos de manera diferente, aún con toda la mejor intención del mundo, vamos a repetirles los mismos rollos, consejos, advertencias. Sí, ¿verdad? Responde Yello. Animadamente, responde Yello animadamente. Podemos criticar a nuestros papás, pero si no aprendemos formas nuevas de dialogar, de hablar y de escuchar, pues vamos a copiar lo mismo que ellos hicieron. Mi mamá, por ejemplo, me platica que le caía en el hígado que mi abuelita fuera tan gritona con ella. Y ahora, sin embargo, con nosotros, a mí, mami, le sale sin querer, de una manera tan natural que ni ella misma se da cuenta. Todo lo gritona que ella odiaba de su madre. Los papás, los abuelos, los maestros, los adultos en general, continúa Gaspar su pequeño sermón. No son muy buenos en el arte de decir y escuchar los sentimientos, pero un día nosotros seremos papás. Creo que a mí me falta mucho para hacerlo, agrega de pronto Yello con un aire de tristeza.
Todo ese asunto de la paternidad lo veo tan lejano, ni siquiera sé si lo voy a lograr un día con estas dificultades tan terribles que tengo para hablar con las niñas. No me atrevo ni a pedirle un sacapuntas a Leti. Creo que jamás lo voy a lograr. A este paso que llevo, nunca me voy a casar ni a tener hijos. No tengo remedio. Nos vemos mañana. Hoy andas muy pesimista. Nos vemos mañana en la escuela, amigo. ¿Por qué te tardaste tanto? No me gusta que andes en la calle tan tarde. ¿Cuándo vas a aprender? Le suelta a bocajarro su mamá, a Yello, apenas lo ve llegar. Te estoy esperando para merendar. Tienes que ser más puntual y llegar a la hora que quedamos. ¿Cuántas veces quieres que lo repita? Me imagino que mi mami se queda preocupada cuando no llego. La pobre se la pasa viendo en la tele puras noticias de niños secuestrados y cosas así. Tiene razón de preocuparse, reflexiona Yello, mientras su madre lo apura. Ya sube a lavarte las manos y no te entretengas. Pero aunque tenga sus razones tan razonables, como me gustaría que de vez en cuando, alguna vez al menos, me dijera algo diferente, antes de atropellarme con todas sus advertencias. ¿Cómo sería si de entrada, continúa en su diálogo interno, me captara mis sentimientos y me dijera simplemente, te veo pensativo, hijo, ¿te pasa algo? Sí, sí, ahorita me lo pregunta de verdad, que me animo y le platico. O no lo sé. Sí, sí lo haría. Me gustaría intentar abrirme como lo pude hacer con Gaspar, pero no estoy seguro que mi pobre madre, siempre preocupada y angustiada por corregirme, educarme y cambiarme, por quitarme mis malos hábitos de no lavarme las manos, de llegar tarde, de tener un desorden, sea capaz de escucharme, así de simple y sencillo como lo hacen en la pandilla del kiosco. Ahorita vengo, ma. Voy a hacer una tarea con Gaspar y luego vamos al parque. Nomás no llegues después de las 7, ¿me lo prometes? Está bueno. Espérate, espérate. Antes de irte tienes que recoger tu cuarto. Está todo tirado. Luego lo recojo, de veritas. Ningún luego. Lo recoges antes o no sales. Después de un par de intentos de aprobar los estrictos estándares de su madre sobre lo que debe ser un cuarto razonablemente limpio, Yello finalmente logra salir de su casa con 20 minutos de retraso. Cuando llega, todo agitado al kiosco del parque, la reunión ya ha comenzado. Saluda discretamente, mostrando la mano como lo hacen las niñas princesas en sus carros alegóricos cuando se pasean en el Festival de la Primavera. Se sienta en el círculo, en su lugar favorito, al lado de Gaspar, que en ese momento interrumpe brevemente su participación para hacer espacio a su amigo y luego continuar recetándole al grupo su acostumbrada introducción sobre la mala costumbre que sufren los padres de dar consejos a sus hijos. Ese rollo ya se lo he escuchado antes, suspira Yello con alivio. Creo que no me perdí de nada nuevo. Pero lo hacen por nuestro bien. ¿No crees que los niños necesitamos que nos aconsejen? ¿Alguien que tiene más experiencia que nosotros? Cuestiona tímidamente Perico a Gaspar. Los consejos a veces son muy útiles. El problema es que antes de verdaderamente terminar de escuchar y entender lo que sientes y necesitas, esas personas de experiencia llamados adultos ya te están diciendo qué hacer. Por eso, para protegerme del rollo mareador, cuando ellos me preguntan algo con su mejor intención, con frecuencia prefiero responder de una manera evasiva. ¿A poco tú no? Bueno, responde Felipe, cuando a mí me pregunta mi mamá, ¿cómo estuvo la clase? ¿Quién es mi maestra de educación física? ¿Qué jugué en el recreo? ¿Cómo te fue hoy en la escuela? Y cosas así, yo no tengo problema por responderle.
Cuando escucho ese tipo de preguntas en mi casa, yo contesto haciéndome el loco, añade Saúl, que ha estado últimamente muy callado. Yo respondo, nada, más o menos, X, regular, no sé. Y no es que no quiera platicar ni ser escuchado en mi experiencia con alguien que verdaderamente me entienda. Lo que me ocurre es que no sé cómo comenzar. Es como si a una parte de mí le costara trabajo hablar por miedo a no ser comprendido, a resultar aburrido, juzgado de tonto. Imagínate, retoma Toña, si con preguntas generales y vagas, es decir, es difícil soltarse. ¿Qué pasa cuando en ese mundo raro de la familia alguien va al grano y te hace una invitación más directa, más personal, como lo hacemos aquí? Si, por ejemplo, complementa Julia, platicamos algo de tu vida, una foto de tu experiencia, algo que para ti sea importante, algún sentimiento difícil, agradable. Suena bastante raro, ¿no crees? Casi nadie hace ese tipo de preguntas en la familia. Al menos no en mi familia donde yo y mi hermana nos llevamos del nabo, confiesa Saúl. Ella me dice que no tengo cerebro, que soy un retrasado mental, y yo le contesto que es una gorda grasosa que no cabe ni en sus calzones. Ella se va llorando de rabia a su cuarto y yo me quedo con una sensación de tristeza, que claro, disimulo muy bien. En el fondo, me quedo agitado de no poderme llevar bien con la única hermana que tengo. Ojalá, así como me relaciono con ustedes, pudiera llevarme mejor con ella. ¿Y sabes por qué no toleramos este tipo de preguntas? Retoma el tema rápidamente Gaspar sin dar tiempo a que responda alguien más, porque esas invitaciones se refieren a sentimientos. Cuando tú hablas de sentimientos, es como si te desnudaras, aun cuando la relación no sea así de mala como la de Saúl con su hermana. De cualquier manera, da un poco de vergüenza hablar de lo que sientes. Te arriesgas a que alguien te critique, se burle, y eso a nadie le gusta. Y ellos se queda pensando en ese esbozo de foto con su papá que recientemente Gaspar le sugirió. Esa no era una pregunta, esa sí era una foto, como los sentimientos desnudos ahí a la vista. Lo que su amigo le había propuesto daba un poco de miedo. Le parecía arriesgado eso de exponerse tanto con una foto, pero no había de otra si Yello pretendía ser entendido por su papá. Por un lado, creo que a mí me gustaría hablar con alguien de mis sentimientos. Comparte Yello al grupo con la mirada clavada en el piso, pero al mismo tiempo me da miedo ser criticado, atacado, juzgado de ridículo. Ups, creo que allá hablé demasiado. Inmediatamente se pone la mano en la boca. Alza la mirada y solo encuentra un silencio acogedor. Nadie lo juzga. En esta pandilla del kiosco, todos aprendemos a usar nuestras dos armas secretas, a hablar y escuchar de una manera protegida. Interviene Gaspar con un tono tranquilizador. Así es, refuerza Heriberto mientras mira de reojo a Yello. Aquí podemos echar carrilla, bromear, hasta decir pequeños sermones, como lo hace Gaspar. Pero cuando es tiempo de escuchar una experiencia personal, sabemos guardar silencio y prestar atención. Es como algo sagrado. Sagrado, no manches, Re- revira Yello. Sí, aunque suene cursi, cuando se trata de compartir algo personal, hay puro respeto. Solo escuchamos y tratamos de imaginar la experiencia del otro sin querer cambiarlo ni convencerlo de nada. Tú ya has tenido una probabilidad de cómo compartimos, una probadita de cómo compartimos y cómo nos escuchamos aquí. ¿Te gustaría dar otro pasito y formar parte de nuestra pandilla? Retoma Gaspar. Claro, responde Yello. Hasta ahora nos ha visitado en la calidad de observador y hoy aprovechamos que llegaste tarde para platicar de ti.
Perdón por llegar tarde, es que tuve que arreglar mi cuarto. No te estamos reclamando nada, dice en tono suave, Alito. Te estamos informando simplemente que aprovechamos para votar y todos estuvimos de acuerdo en invitarte a ser parte de esta pandilla del kiosco. Ahora falta saber, interviene Julia, si tú quieres dejar de ser un simple invitado para pertenecer de lleno a nuestro grupo de conspiradores, como los conspiradores de Querétaro que iniciaron la guerra de independencia. El profe nos habló de eso en la clase de historia, comenta entusiasmado Yello. Algo parecido, sonríe Gaspar. Es un leve gesto de tolerancia, pero al mismo tiempo diferente. Nosotros no queremos iniciar una guerra, sino al contrario, una conspiración de conexión primero entre nosotros, añade con entusiasmo Julia, para luego extenderla a nuestras familias. Después ya veremos. ¿Y qué tengo que hacer? Pregunta tímidamente Yello. Te invitamos, insiste Gaspar con suavidad, a que te arriesgues un poco si es que estás dispuesto a hacerlo, a exponernos no nomás lo que te ocurrió o lo que piensas, sino también lo que sientes. En la práctica de diálogo de hoy vamos a continuar con nuestra ronda de compartir. En esta ocasión, el tema es platicar de una experiencia donde tuviste un sentimiento de decepción. Una vez que me sentí decepcionado, ¿como, como de quién? Por ejemplo, ¿alguna vez te sentiste decepcionado de algún adulto, hermano, amigo, profesor? La pregunta le parece a Yello demasiado directa, intimidante, de esas que nunca se le hubieran ocurrido hacer en su familia. Sí, ya había asistido a 2 sesiones previas y se había comenzado a sentir a gusto de escuchar las experiencias personales de los demás, pero eso de él ser el centro de las miradas era otra cosa. Se sentía como esos conejos lampareados que se quedan inmóviles, como congelados cuando al atravesar una brecha reciben la luz directa de un vehículo. Definitivamente Yello no está acostumbrado a compartir así nomás de sopetón sus experiencias agradables, ni mucho menos las desagradables de vulnerabilidad, tristeza, rechazo. Todo eso pertenecía a un mundo privado. Eso de hablar de sentimientos, de compartir una foto, como sugería Gaspar, en el fondo le resultaba amenazante. No era fácil definir con total claridad lo que ocurría dentro de él ante la sola pregunta, ante el simple intento de ponerle palabras a sus experiencias de decepción. Hablar de sí mismo lo incomodaba, y más aún si se encontraba frente a un grupo. En privado ya había dado pequeños pasitos de apertura, ya había probado la sensación extraña, pero agradable, de platicarle a Gaspar algo de su amor secreto con la niña Leti. Pero frente a todos, se me hace re difícil, continuó con su reflexión. Parecía como si el hecho de sentirse observado por tantos ojos paralizara por completo su cuerpo como su mente. Sentía que se activaba su sistema de alarma de peligro. De pronto experimentó en su pecho una ligera opresión y en sus manos un sudor pegajoso. Siempre le ocurría lo mismo cuando se sentía observado. Se bloqueaba todito. En ese momento, su mente comenzó a viajar a otros tiempos y lugares. Se le cruzaron fugazmente por la conciencia fragmentos como a 1000 por hora de un viejo recuerdo. Tuvo la imagen de aquella ocasión a sus 7 años cuando sentado frente al televisor en el viejo sillón café oscuro de la sala, se animó a hacerle un comentario inocente a papá sobre ese personaje de la televisión, Federica Peluche, que cada rato ridiculizaba a su hija Bibi.
exactamente de la misma manera que la tía Luisa lo hacía con su hija Maggie. Sí, ¿verdad? Contesta papá. En ese momento, tu tía es como Federica Peluche, toda criticona con tu prima. Papá en ese momento se ríe con ganas y se retira. Todo parece terminar ahí en un simple intercambio divertido e inofensivo de opiniones. 3 meses después, en un paseo familiar de fin de semana, papá, ya con algunas copas de más, decide hacer público aquel comentario, justo enfrente de su tía Luisa. Y yo no lo podía creer. ¿Sabes, hermana, qué me dijo mi hijo el otro día? Que te pareces a Federica Peluche por criticona. Ja, ja, ja. Papá acaba de cometer una terrible imprudencia en los ojos de su hijo. Mientras la tía Luisa aprieta la mandíbula en un gesto de sorpresa, todos los demás ríen de buena gana. Todos menos Yello, que se encuentra justamente en una mesa cercana al círculo de adultos, preparándose un taquito de guacamole. Todos voltean en tono festivo hacia Yello, que se pone como jitomate, rojo de vergüenza. Se siente totalmente exhibido frente a su tía. Ojalá me trague la tierra, piensa mientras se muerde los labios. Esa es la vieja imagen que se recrea en su mente y le tiene secuestrada su conciencia mientras en el aquí y ahora la reunión de los niños del kiosco prosigue. Hubiera querido esconderse debajo de una piedra continua, Yello en su fantasía. Yo no dije eso, ya estás borracho. Es todo lo que alcanza a contestar a su padre el pequeño antes de retirarse apresuradamente. Se siente muy avergonzado, por un lado, de no haber podido sostener su dicho frente a la tía Luisa, pero aún más de sentir la mirada clavada de todos los adultos que continúan festejando la puntada de papá. El taco de guacamole se le resbala de las manos que le quedan todas manchadas de color verde. Y yo quisiera saber por qué. El recibir tanta atención de repente le resulta tan incómodo. Quisiera ejercer más control sobre sus emociones. Tiene la incómoda sensación, justo cuando todos voltean a verlo, de encontrarse en un sueño alucinado, totalmente desnudo, en pleno parque público sin un lugar donde ocultarse. Yello, ¿qué pasa? En ese momento el pequeño sale de su trance mental y al recobrar la conciencia se queda pasmado, rodeado por sus compañeros de la pandilla del kiosco. ¿Estás en la luna? ¿Quieres compartir tu experiencia o prefieres dejarle el turno a alguien más? Aquí tienes derecho a hablar o a guardar silencio. Nadie te va a forzar si tú no quieres. Está bien que mejor comience alguien más mientras se me ocurre algo. Tartamudea aliviado de lograr zafarse momentáneamente de la tortura de convertirse en el centro de atención. ¿Por qué no invitas tú a alguien a compartir lo suyo? ¿Quieres tú compartir algo? Se dirige con la mirada a Martín, un niño al que conocía no más de vista y del que solo sabía pertenecía al grupo de quinto C de la escuela. Está bien, acepta la invitación Martín de buena gana. Hace como 3 meses, mi hermanita se metió a mi cuarto y descubrió un cuaderno mío donde hago dibujos de luchadores y de Transformers. Ahí encontró unos corazones con el nombre de Carolina Salgado. Hacía unas semanas había jugado con otros niños de la cuadra un partido de tochito y ella era del equipo contrario al mío y en una jugada forcejeamos por la pelota y yo me caí y entonces ella me pidió perdón por empujarme y me ayudó a levantarme. Luego me sacudió la tierra de la espalda. En ese momento yo me sentí todo. No sé cuál es la palabra correcta, como enamorado o algo así.
Nomás he estado dándole vueltas en mi cabeza a ese momento cuando ella me dijo, mira nomás, estás lleno de tierra, y me pasa la mano por la espalda para quitarme el polvo. Siento la piel chinita mientras ella me desempolva la camisa y la nuca como si fuéramos viejos conocidos. Esa noche, antes de dormir, sin darme cuenta, comienzo a escribir en mi cuaderno de dibujos corazones con su nombre. Yo pensé que mis dibujos estaban en un lugar seguro, pues siempre dejo mi cuaderno escondido en el librero, detrás de una enciclopedia de mi papá. Pero esta vez mi escondite me falla y mi hermana, que siempre anda de curiosa, esculcando todo, encuentra mi secreto. El lunes pasado, mientras caminábamos, saca a relucir el tema en frente de todos. En ese momento me siento exhibido, incómodo, cuando la babosa escuincla les dice a todos a la hora de la comida, justo cuando mi mamá recoge los platos vacíos de la sopa y comienza a llevar a la mesa el guisado. ¿Ya supieron que a Martín le gusta Carolina y se quiere casar con ella? Yo no me quiero casar con Carolina, idiota. ¿Qué te crees? Le respondo de inmediato. Carolina te gusta. Éjele, dibujaste unos corazones en tu cuaderno. Yo los vi. Sí te gusta, insiste mi hermana. Cállate, idiota, le grito con todas mis fuerzas. En ese momento mi papá me regaña por llamar idiota a la idiota esa. Estaba muy enojado. Interviene Heriberto. Claro, continúa Martín con su relato. Mamá me pregunta si me gusta Carolina y antes de que yo lo pueda negar, mi hermana contesta por mí, sí le gusta. La muy metiche le insiste a mi mamá que tengo mi cuaderno lleno de corazones con el nombre de Carolina. Yo me siento muy avergonzado. Quisiera en ese momento convertirme en una mosca y salir volando de la casa. Estoy enojado con mi hermana y conmigo mismo. Me caigo gordo, me odio por enormemente, por enamorarme tan a lo menso. ¿Cómo se me ocurre andar escribiendo mis sentimientos? Ya es todo, ya acabé, dice abrumadamente Martín y da por terminada su narración. Todos guardan silencio. Yello en ese momento se siente impactado por el relato de su compañero. Nunca había escuchado a otro niño de su edad ponerle palabras a sus sentimientos. La palabra exhibido, no muy común por cierto en niños de su edad, parecía tan precisa, tan exacta para describir lo que Martín, su nuevo amigo, sintió en el comedor de su casa cuando la hermanita comenzó a comentar en público el secreto de su cuaderno de Transformers lleno de corazones con el nombre de Carolina. Escuchar una historia tan privada, tan íntima, representa una situación totalmente nueva, inédita para Yello. Eso de enamorarse tan temprano en la vida, sin ninguna razón lógica, parecía algo vergonzoso, cosa de niñas exclusivamente. Yello ya lo había vivido. Su pecho se sintió aligerado de no ser el único bicho raro que además de gustarle el fútbol, también en lo privado, muy en lo privado, podía enamorarse a lo tonto sin que nadie se enterara, ni siquiera la niña de sus sueños. Yayo volca a observar al resto del grupo justo cuando Martín se queda en silencio. Se vuelve a sorprender de no encontrar ninguna respuesta de esas tan naturales en esta edad de los 10 y 11 años. Lo más normal hubiera sido imaginar que alguien le hubiese dicho a Martín algo parecido a lo que hizo su hermanita. Algo así como, éjele, si te gusta, Carolina. Y cuando ella se cayó, no le viste los calzones. O por lo menos hubiera venido al caso un comentario de apoyo bien intencionado. No le hagas caso a tu hermana, es una mensa metiche. Sin embargo, nada de eso ocurrió.
Cuando el relato de Martín concluyó, nadie dijo nada, ni siquiera para tomar partido. Todos guardaron un silencio raro, respetuoso. Ese era el término que mejor aplicaba a ese silencio extraño que no se parecía en nada al modo de responder en su casa, ni mucho menos entre sus compañeros de la escuela, cuando alguno de ellos le daba al profe una respuesta equivocada. Tanto la manera transparente y honesta de compartir de Martín como la respuesta del grupo a su relato le parecían a Yello algo tan sencillo y natural y al mismo tiempo tan extraordinario, tan diferente a lo que ha vivido en casa. Martín, interviene Gaspar. ¿A quién quieres pedirle que te preste su espejo? ¿Prestar un espejo? Voltea Yello con su vecino de la derecha. Ahorita vas a ver de qué se trata. Es una de nuestras dos armas secretas, responde Perico con un susurro. No te preocupes, que no te van a preguntar a ti por ser nuevo. Prestar el espejo es una manera de escuchar, repetir lo esencial de la experiencia del otro. Nomás fíjate y ahora guarda silencio. Entre nosotros tenemos el pacto de prestarnos atención mientras alguien habla y no andarnos secreteando. A ver, Perico, tú que estás cuchicheándote con Yello, por favor, ¿me das un espejo? Le solicita Martín a su compañero. Te escucho que en un día, te escucho que un día estás jugando con Tochito, con unos compañeros de la cuadra en el parque de la colonia, entonces ocurre algo inesperado. Una niña que se llama Carolina forcejea contigo por la pelota y tú te caes. Ella te pide perdón y te sacude la tierra de la espalda. En ese momento, añade Heriberto, tú sientes muy bonito, emocionado, se te pone la piel chinita. Te sientes algo así como enamorado, continúa Alito, con el espejo en un tono respetuoso. Durante los siguientes días, nomás piensas en ella. En tu cuaderno secreto comienzas a dibujar corazones con su nombre. Pero un día tu hermanita descubre tu secreto y lo dice abiertamente enfrente de toda tu familia a la hora de la comida. Fue bien gacho ese momento para ti. Fue algo muy penoso. Tú no deseabas que los demás se dieran cuenta. Hubieras querido mantener el secreto. Así fue, Martín. ¿Hay algo que le faltó o le sobró al espejo de tus compañeros? Así fue. No le faltó ni le sobró nada. Muy bien. Antes de pasar a la siguiente foto, cada uno va a decirle un solo sentimiento de su foto a Martín. Uno solo, una especie de espejo pequeño. Me imagino que te sentiste muy enojado con tu hermana, dijo Felipe. Yo me imagino que te sentiste burlado, agregó Julia. No me imagino que no te lo yo me imagino que no te lo esperabas. Te sentiste sorprendido de descubrir que tu hermanita había encontrado tu secreto. Para terminar, ¿quieres tú, Yello, probar a decirle solo un sentimiento a Martín? Así nomás mencionándolo, sin darle tu opinión, sin echar rollo. Yello se había quedado maravillado con la palabra exhibido. Se le quedó grabada cuando Martín le refirió con gran precisión. Más de alguna vez él también se había sentido así y ahora estaba seguro de poder utilizar el término adecuadamente, como su aportación a esta práctica de escucha. Era su turno de regalarle un pequeño espejo a su compañero. Tomó aire y se enderezó para alinear su mirada con la de Martín. Me imagino
que te sentiste exhibido, como balconeado, incómodo, ante toda tu familia que se enteró sin tu consentimiento que tú estabas enamorado. En ese momento, Yello se detuvo, recordó que le había solicitado solo un sentimiento y que en esta ronda de pequeños espejos ya no se trataba de echar más rollo, ya no había que repetir con detalle todo el relato. Tuvo entonces la sensación de haber cumplido, de haber dicho lo suficiente, de haber escuchado lo esencial. Guardó silencio y alzó la vista. Pudo ver la mirada de Martín cruzándose con la suya, asintiendo suavemente con su cabeza en señal de haber sido entendido. Se sintió conectado e identificado con ese niño, igual de enamoradizo que él. Ese compañero que hasta hace poco era un completo desconocido del grupo Quinto C, por un instante, Yello tocó la extraña experiencia de pertenecer a un nuevo grupo. Puedo apreciar el privilegio de entrar a una atmósfera donde, aunque se podía bromear, dar carrilla y hasta sermonear, nadie lo hacía. Cuando llegaba el momento de compartir una foto, todos escuchaban con una gran aceptación. Era algo que no podía descifrar muy bien en palabras, pero que se sentía sabrosamente tibio en su pecho. Era una sensación de estar en un lugar seguro. En ese momento entendió aún más lo que recientemente había mencionado. Heriberto sobre lo sagrado del acto de escucha, de respetar la experiencia del otro sin juzgarla. Estos canijos espejos de pronto le resultaban tan contrastantes, tan nuevos, tan diferentes con la manera común y corriente que él observaba en su casa, en su escuela. Escuchar era todo un acompañamiento. Nadie se estaba aprovechando de la revelación de su compañero, Martín, para dar consejos, para hacer, de su compañero Martín para dar consejos, para hacer preguntas indiscretas y curiosas, para hacer comentarios o dar opiniones. ¿A poco te gusta? Pero sí está bien flaca. Nada de eso. Muy bien, retomó la palabra Gaspar, que en ese momento fungía como el facilitador de la ronda, como llamaban en el grupo a quien dirigía la reunión semanal. Todavía hay tiempo para escuchar una foto más. ¿Quieres tú y yo compartirnos algo o prefieres dejarle el turno a alguien más? Una de las reglas que respetamos en esta reunión es el derecho a decir yo paso. Yello siente el temor de abrirse, de exponerse a la burla si comparte esa experiencia que se le acaba de cruzar por la mente. Y por otro lado, también abriga el deseo de ser parte de la pandilla del kiosco, de arriesgarse un poco. Aunque no es un requisito compartir una foto para pertenecer al grupo, en el fondo incluye que es justamente el acto de compartir lo que crea un vínculo de conexión especial con los demás. Bueno, inicia tartamudeando un poco. Una vez le hice a mi papá un comentario privado sobre mi tía Luisa. Yello de pronto se encuentra absorto, como en estado de trance, mientras va relatando al grupo su experiencia de la tía Federica Peluche. No tiene que preocuparse de escoger las palabras correctas ni de hablar con propiedad. Deja que la foto hable por sí misma, que el relato de su experiencia se exprese solita conforme va surgiendo en su memoria. Las miradas atentas y genuinamente interesadas en esta ocasión no lo entorpecen. Al contrario, lo invitan a describir cada detalle y a extenderse más allá de lo acostumbrado por un niño que como él suele ser bastante para cuando bastante parco cuando
pero cuando es cuestión de abrirse y hablar de sus cosas. Al terminar su relato, dice secamente, ya es todo. Guarda silencio y baja la mirada. Yo quiero darle el primer espejo, se ofrece de voluntaria Julia. Yello, entre agradecido y apenado, alza la vista y se dispone a recibir el acto de escucha. Nos platicas que un día se te ocurre hacerle un comentario a tu papá. Le dices que te cae mal tu tía Luisa y cuando él te pregunta por qué, entonces tú te abres un poco más y le dices que se parece a Federica, la que sale en la tele, en el programa de la familia Peluche. ¿Cómo está eso? Te vuelve a preguntar tu papá. Sí, le contestas. Mira nomás cómo trata mal a mi prima mientras la critica de cualquier cosa y le dice, tenías que salir con tus tonterías. A ti te molestan los comentarios en público que su mamá le avienta a tu prima. Tú no le dices nada a tu tía por respeto, pero sientes feo de ver la cara de tu prima que nomás se queda callada, toda agüitada. 2 semanas después, nos platicas que el cumpleaños de tu abuela, en un paseo familiar, estaban todos los primos jugando fútbol en la Sierra de Guanajuato, cuando te acercaste a tomar algo para botanear en la mesa, junto al grupo de los adultos que estaban bebiendo cerveza alrededor de una hielera. Ahí estaban tu tía Luisa, tu mamá, tu abuela, tu tía Tere y su esposo. Estaban además tu papá y 2 tíos. También estaban tu abuelo y un vecino. Tú te estabas preparando un taco de guacamole cuando escuchaste tu nombre. Oye, ¿verdad que tu tía Luisa se parece a Federica Peluche? Era tu tío, ¿cómo se llamaba? Roberto. Sí, era tu tío Roberto que te lanzó el comentario en tono de burla. Tú querías que te tragara la tierra. Tus parientes adultos se habían encontrado en una opinión secreta que solo tu papá le habías compartido. Fue un sentimiento de traición muy grande. Te sentiste todo exhibido ante tu tía. Volteaste a donde estaba tu papá para lanzarle las miradas más llenas de furia que pudiste. Él siguió riéndose, ni te peló. Por su comportamiento supiste que ni se dio por enterado de la traición tan grave que él había cometido contra tu confianza. Me imagino tu decepción tan grande en ese momento. Nomás te diste la vuelta y ya no dijiste nada. Te regresaste a jugar con tus primos, pero ya no pudiste disfrutar el domingo. Estabas todo desconcertado. Te imagino muy arrepentido de haberle platicado a tu papá algo personal, de haber confiado en él. Juraste que nunca más le platicarías nada. Guardó silencio. ¿Me faltó algo? No, nada. Así fue exactamente. Yello estaba pasmado. ¿Cómo era posible que una niña de su edad le hubiera puesto tal atención y pudiera referir cada detalle de lo que él había narrado sin una pizca de juicio ni reprobación? Es como si le hubieran dicho sin palabras, existes. Sintió en el pecho un calorcito sabroso de aceptación. Sí, en ese momento estaba siendo el centro de atención, pero de una manera diferente. No era esa vieja sensación de ser juzgado o evaluado, como cuando pasaba al pizarrón a resolver una regla de 3 y se atolondraba todito. Tuvo la certeza con el espejo de Julia de no estar siendo calificado, solo estaba siendo escuchado, entendido, imaginado. Pídele a alguien más que te complete con un pequeño espejo. Gaspar lo invita a cerrar la ronda. Pues tú, le reviró Yello a su amigo. Me imagino que ese día que estás jugando fútbol con tus primos en el campo, en un paseo que hiciste con toda tu familia, uno de tus tíos te llama para comentar algo que tú le dijiste a tu papá en privado.
Cuando escuchas a tu tío ventilar ese secreto tuyo enfrente de todos, te sentiste traicionado por tu papá. Te dieron ganas de no volver a confiarle nada. Así es, me sentí traicionado, sin deseos de volver a confiar en él. Pídele a otros dos personas que te digan solo un pensamiento. Te estamos dando unos pequeños espejos extra como regalo de bienvenida a nuestra pandilla. Arturo, Martín y Felipe, elige Yello, más relajado. Me imagino que te sentiste muy exhibido, muy incómodo y decepcionado de tu papá, le refleja Arturo. Me imagino, agrega Martín, que te arrepentiste de haber confiado en tu papá, te sentiste traicionado. Julia ya le había regalado un espejo exhaustivo al que no le faltaba ni le sobraba una palabra. En realidad, los siguientes actos de escucha no agregaron nada nuevo a la experiencia original. Sin embargo, a pesar de lo repetitivo y de la aparente redundancia de dichos pequeños espejos, Yello no se sintió harto ni con ese deseo habitual de escaparse, volando como una mosca prófuga del campo de concentración, cada vez que las miradas se fijan en él. Cada una de esas inocentes y a la vez penetrantes respuestas de escucha parecían derretir la sensación incómoda por haberse atrevido a hablar de sus sentimientos. Comienza entonces a entender el significado de las palabras espejo, una de las dos armas poderosas que le habían mencionado Gaspar. En las dos sesiones anteriores ya se había percatado del ambiente de respeto. Sin embargo, muy en el fondo, abrigaba una duda. ¿Me podré salvar de por lo menos una pequeña dosis de burla, de juicio, de descalificación? De manera fugaz, merodeaba en su mente por el rumbo de la amígdala, ese almacén misterioso del cerebro donde se guardan las memorias emocionales, restos de aquellas viejas y conocidas sensaciones de temor. En cualquier momento vas a recibir un comentario sarcástico, de burla, de indiscreción, como el de su papá frente a la tía Federica Peluche. En cualquier momento tiene que aparecer la maldición de la Sierra de Guanajuato. El chiste y la carrilla, pensó fugazmente. Su miedo, su incomodidad y todas sus fantasías del evento de la tía Peluche fueron gradualmente derritiéndose. Los últimos restos de ese muro que él había construido de temor a otra vez ser traicionado y exhibido se terminaron de derrumbar a puro golpe de ser escuchado con esos espejos discretos y poderosos. Al finalizar la ronda, Yello quedó invadido por una rica sensación de ser simplemente aceptado y entendido, cómodamente acompañado y respetado en su experiencia. Sintió un profundo agradecimiento por los 5 niños que le habían brindado un espejo. Experimentó aprecio por esos nuevos compañeros que le habían regalado en unas pocas frases algo que estaba más allá de las palabras. Le habían dicho sin decírselo directamente: te acepto, te respeto, me importas, te doy mi atención. Tenía apenas unas semanas de convivir con ellos y ya se sentía más en familia que con la suya propia. En el ambiente se podía respirar un aire fresco de aceptación. Una oleada de optimismo le recorrió todo el cuerpo. Estaba saboreando una sensación de confianza en la humanidad. Por lo menos una parte de mi mundo, pensó, incluida una niña de mi edad, qué increíble, me puede escuchar, entender y aceptar, sin burlas, sin juicios. Creo que no tengo que avergonzarme de mis dramas. Continuó en sus reflexiones mientras recorría con un andar elegante las pocas cuadras que separaban el parque de su casa. Cuando voltea a ver su reloj,
Se da cuenta que está abriendo la puerta de su domicilio con miedo, con media hora de retraso. Una punzada le recorre el estómago. El grupo se prolongó un poco, pero afortunadamente mamá está tan ocupada en la cocina que ni registra el retraso. Apenas lo saluda mientras menea la olla de las lentejas que esta noche cenarán. ¿Cuántas veces he llegado a casa con 10 minutos de retraso y mi mamá me hace un tremendo escándalo? Reflexiona. Y ahora que llego media hora tarde, ni se enteró. Ojalá tuviera una varita mágica para ser adivino y ajustar mi reloj al estado de ánimo de mi mamá. Qué ricas te quedaron las lentejas. Número 2, la cuarta reunión. Cuando tenía 6 años, Heriberto comenzó, Yello, ya como todo un experto, a dar su primer espejo largo en el grupo. Tus papás se separaron, a partir de entonces te dejaron a ti y a tus 2 hermanos encargados en la casa de tu abuela, que por cierto era bien aficionada a los toros. Te acuerdas muy bien que le gustaba asistir a las corridas, toda arreglada y oliendo a un perfume penetrante y apestoso. Cuando salía a la calle, la abuela les advertía a los 4 primos huéspedes que asistía en su casa: pórtense bien y no abran la puerta a extraños. Un día estaban desayunando como de costumbre tus 2 hermanos pequeños, tu primo Arturo y tú. Tu abuela te sirvió una taza de avena y a tu primo unos deliciosos huevos estrellados sobre una tortilla dorada y frijoles refritos. Se te antojaron y con toda naturalidad le dijiste que tú también querías unos huevitos como los de tu primo y que no te gustaba la avena. Pues cuando tu madre me dé más dinero, como me lo da la mamá de Arturo, entonces comerás huevitos. A ver si le dices que me mande más dinero, añadió la abuela. Ese día te paraste de la mesa y le dijiste que ya estabas harto de comer avena desabrida. Me imagino que estabas muy enojado y te saliste al patio. Estabas realmente furioso de ver cómo a tu primo siempre le daban lo mejor y en cantidades suficientes, mientras a ti y a tus hermanos les servía poco, insípido y de mala gana. Tu abuela te gritó que regresaras a tragarte tu avena de inmediato, o si no, te iba a correr de la casa. Tu abuela te sirvió una taza de avena, a tu primo unos deliciosos huevos rellenos sobre una tortilla dorada, frijoles. A ver quién te quiere así de malcriado, te regañó con su voz chillona y sus ojos saltones. Esa fue la última vez que tuviste que lidiar con esa señora enojona. Después de esquivar un tremendo rechazo, escuchaste una vez más la orden tajante de regresar a tragarte tu avena. Saliste de la casa, ya no te pudo alcanzar. Te convertiste durante un año en un niño de la calle. Me imagino que te sentías muy rechazado por tu abuela y sin ganas de jamás regresar con ella. ¿Me faltó algo?, pregunta Julia con tono suave. Gracias, todo bien, confirma Heriberto conmovido. ¿Quieres oír un par de espejos cortos de tus compañeros? Yo puedo empezar, se ofreció Alito. Me imagino cómo se te antojaron esos huevitos estrellados de tu primo y te parecía injusto que a ti solo te dieran avena. Y yo me imagino que cuando saliste a la calle te has de haber muerto de miedo de no saber ni a dónde ir, agregó Martín. No, la verdad no sentí miedo, corrige Heriberto. Mientras salí corriendo de la casa de mi abuela, sentí más bien una agradable sensación de libertad. Al pasar por el mercado me robé una manzana. Esa noche dormí en la central camionera. No me dio miedo, pero sí mucho frío.
Con esto que escuchaste, Martín, puedes regresarle un espejo, un me imagino ya corregido. Me imagino que más que miedo, tu sensación fue de maravillosa libertad. Ya no tenías que aguantar a tu abuela. En ese momento solo estabas disfrutando la experiencia de ser libre. En la noche te dio frío. Así es, exactamente así me sentí. Dio por aprobado a Heriberto su último espejo. Después de un año de vivir en la calle, el pequeño aventurero terminó su peregrinaje y regresó a la casa de su padre, un hombre siempre ocupado y ausente, que a diferencia del resto de papás del grupo, no parecía importarle a qué hora salía o llegaba su hijo. De todos los niños de la pandilla, él era el único que tenía llaves de su propia casa, lo cual le daba una gran libertad de acción y un aire de independencia que los demás envidiaban. ¿Y tú, Alito? Retomó el propio Heriberto la conducción de la reunión. ¿Qué nos quieres compartir? Digo, si quieres, sobre la experiencia de sentirte injustamente tratada. Mis papás, como ya les he platicado, también se separaron, relata Alito. Y yo, desde los 4 años, me quedé a vivir con mi mamá. La relación con mi papá era buena, no excelente, pero buena. Nos llevábamos bien, lo extrañaba bastante al principio. Algunos sábados él me recogía para pasar la tarde juntos. A veces íbamos al cine, otras veces nos quedábamos en la casa de la abuela viendo el fútbol. Me compraba palomitas y unos cuadernos para dibujar. Yo me la pasaba bien ahí, sentada a su lado. Cuando de vez en cuando mis padres tenían que tratar asuntos de su hija, o sea, de mí, y hablaban por teléfono o en persona en la entrada de la casa de mi abuela, yo siempre los escuchaba discutir sobre mis gastos. Yo ahora sé que mi papá, aunque siempre renegaba de cualquier modo, apoyaba a mi madre con los gastos de la escuela y con la compra de ropa, zapatos, yo me sentía culpable. Pensaba que era una carga para ambos, pero en general los prefería separados, pues por lo menos las discusiones eran esporádicas. ¿Qué quiere decir esporádicas? Interrumpió Julia. Significa algo que ocurre muy poco, con menos frecuencia, explica Heriberto. Pero regresamos a tu relato, Alito. Continúa. Las tardes de los viernes de pronto cambiaba de lugar. Mi padre se va de la casa de la abuela a su nuevo departamento, donde un día se aparece una señora de cabello chino que mi papá me presenta como Tina, su nueva novia. Al principio, la intrusa metiche esa me cayó en el hígado, pero con el tiempo le fui tomando afecto. Ella se portaba amable conmigo y siempre me tenía una taza con mi nieve favorita de chocolate. Durante las tardes de visita con mi papá en su nuevo departamento y como nueva novia, me acostumbré a tomar nieve, comer palomitas, ver la tele y a veces hasta hacer la tarea. Algo agradable de visitar a papá. En aquel tiempo era jugar con Triquis, la nueva mascota que papá le compró a su novia. Un día llegó muy contenta de regreso a casa de mi mamá con una bolsa de dulces que Tina me regaló. Cuando mi mamá fija su mirada en la bolsa de dulces que yo orgullosamente sostenía en mi mano, le puedo ver la frente arrugada, la cara de fundillo apretado, como decía mi abuela, y percibió en su voz ese tono que he aprendido a distinguir de enojo acompañado con un cierto gesto en la mirada. Señal de alarma. Se me aprieta el estómago y me dan ganas de hacer pipí. Me sudan también las manos y descubro en una fracción de segundos que a mamá no le gusta que esa señora se acerque demasiado a mí ni que me regale cosas. Mi pobre mami no sabe cómo expresar su molestia sin comportarse como una bestia furiosa y celosa. Y ahora
¿Por qué además de esos dulces corrientes, tus moños del cabello están todos chuecos? Es que jugué con Triquis, le respondo entre asustada y culpable de provocar su irritación. ¿Y quién es Triquis? Me pregunta mamá con un típico tono de interrogativo policíaco. Es la mascota de Triquis, es la mascota de Trini, la novia de papá. Es muy juguetona y muy inquieta. Le gusta lamerme toda la cara, le confieso ingenuamente a mi mamá. Nunca debí de haber hecho eso, aunque me quedara ciega. Pues a partir de hoy, me responde mi madre en un tono furioso. Te prohíbo que cuando vayas a la casa de tu papá te dejes lamer de ese perro asqueroso. Te puede infectar los ojos y no quiero que te quedes ciega. En ese momento entiendo perfectamente que se trata de algo grave, eso de dejarse lamer por el nuevo perrito de la novia de papá. Cuando llega finalmente el viernes, día de visita, continúa con un relato la niña. Mi papá me recoge a las 5:30 de la tarde en punto. En el camino se detiene en el súper a comprar una bolsa de palomitas, nieve y otros encargos. Al llegar a su casa, mientras él se dispone a preparar sus palomitas con salsa Valentina, Tina me prepara mi taza con nieve de chocolate. Veo al perrito que moviendo su colita se me acerca muy contento a lamerme. Yo en ese momento me siento tensa, mi cuerpo se pone duro como un ladrillo y con mi mano mantengo al perrito a la distancia. No quiero desobedecer las órdenes de mi mamá. Mi papá al principio no se da cuenta de mi incomodidad frente al cachorro. Como de costumbre, se dispone a ver la tele conmigo y con Tina. Hoy no hay fútbol y entre todos elegimos una película. Antes de media hora, en un momento de desatención, el canijo perro me aplica un descarado languetazo en plena cara. Yo reacciono bruscamente con un manotazo. Estate quieto, Triquis, le digo toda nerviosa y lo aviento del sillón con brusquedad. ¿Qué te pasa, mi hija? ¿Por qué te pones así? Triqui solo está jugando, no te hizo nada para que le pegues. Así son los perritos juguetones. Es que mi mamá se enoja si me lame la cara, le contesto apenada. Dice que me puedo infectar los ojos con su saliva. Dile a tu mamá que está loca. El perro te puede lamer y no te va a pasar nada. La saliva de los perros tiene muchos anticuerpos para que se mueran los microbios. ¿Sabías que si un perro te lame en una herida, te cicatriza mejor y no se te infecta? Es que a mi mamá no le gusta que me lama. Déjate de tonterías, me responde papá, que a partir de ese momento se pone serio. No tiene nada de malo que el perro te lama, entiéndelo. Yo no puedo evitar sentir una punzada clavada en el corazón, continuó Alito. Es como una flecha que me atraviesa el pecho cuando escucho el tono de perro rabioso que me lanza mi papá. En ese momento hubiera querido ser como mi prima Alicia, a la que todo se le resbala. Pero no soy así. Ahí estoy en la sala de la tele con mis antenas parabólicas de sensibilidad, como dice mi abuela, captando y sintiéndome responsable de todo lo que mi papá dice, siente y espera de mí. No puedo dejar de voltear a ver a mi papá. Todo en él me abruma. Su tono de voz, sus gestos, sus cachetes coloridos, su ligero temblor en el ojo izquierdo, su manotazo. Aquí es, en mi casa, de pro aquí es en mi casa. De pronto golpea a mi padre el viejo sillón con furia. Y el perro te puede lamer todo lo que quiera. ¿O que no te gusta que te lama? Ya no sé qué responder. Todos los niños del kiosco permanecen atentos al relato de Alito. Me quedo muda. Esa noche llegó toda nerviosa a casa de mi madre. Tengo miedo de que ella se entere que el perro me lamió.
No me atrevo a verla a los ojos. Me lanza esa mirada, esa temida pregunta. ¿Cómo te fue? ¿Ya no dejaste que te lamiera ese perro cochino? Me da miedo que ella descubra la verdad y solo alcanzo a balbucear un falso claro que no. En ese momento me imagino que mamá piensa que yo solo ando cansada y ya no insiste en sacarme toda la verdad. Uf, qué alivio. No descubrió mi mentira. Siento un gran descanso cuando veo que se pone a lavar los platos sucios y me pide que le traiga del último cajón una botella nueva de jabón líquido. Tenía pavor de que me siguiera interrogando y me dijera, a ver, veme a los ojos, y entonces descubriera que la traicioné. Afortunadamente, me deja en paz, se concentra en otra cosa. Sin embargo, a partir de esa noche, di un paso atrás. Hice una regresión, como dice mi tía la psicóloga. Después de 3 años de haber superado mi problema con el zorrillo nocturno, regreso a ese maldito hábito infantil de hacerme pipí en la cama. Y no sé qué, no sé por qué. Me da mucha pena decir esto. Alza ligeramente la mirada, como buscando una señal de justicia ante lo delicado del tema. No encuentra más que caras atentas, llenas de aceptación. Mi mamá no tiene idea de lo que me ocurre. Nomás me regaña por mojar la cama. A tu edad es increíble, me reprocha. Yo me quiero morir de vergüenza. Imagínense hacerme pipí en la noche a mi edad. Ya no es agradable ni ver a mi papá. Es horrible, continuó Alito, con su mirada clavada en el piso. Cada vez que voy a su casa me siento tensa. Quisiera que el perrito adivinara el problema que siento, en el que me mete, que siempre me mete con sus lamidas. Yo tengo que hacerme la invisible, ser muy cuidadosa en el momento de apartarlo de mi cara. Algunas veces lo logro, pero muchas veces cuando mi papá me está viendo, finjo que no hay problema y hasta soy capaz de lanzar una sonrisa hipócrita mientras el perro me lame. Antes no me daba asco las lamidas de Triquis, pero parece que mamá ya me sembró como si fuera una semilla que crece en mi cerebro. Todo su asco por los perros. Yo quiero mucho a papá y a mamá, pero siento que cada vez que obedezco a uno, traiciono al otro. Ellos están tan ocupados en ventilar frente a mí sus comentarios ofensivos, me siento como un costal de basura donde ellos depositan sus broncas, sus conflictos, su caca. ¿Por qué no se pueden pelear a gusto? Pero lejos de mí, a ratos siento que hasta los odio. Qué difícil para ti estar en medio de los dos. He pensado, continúa Alito con su relato, que cuando tenga la edad suficiente me voy a ir, como mi prima Malena, a la universidad más lejana donde no le tenga que ver. Pero muchas veces cuando mi papá me está viendo, a veces quisiera estar lejos de tus papás. De, perdón, es que se repite la lectura. A veces quisiera estar lejos de tus papás. Híjole, me doy cuenta que me siento culpable nomás de pensar que no los quiero ver, pero ni modo, ya lo pensé y no lo puedo despensar. Puedo imaginar lo difícil que para ti era sentirte toda enredada en una bronca que no era tuya, era de tus papás. Toma la palabra Felipe para continuar con su espejo. A ver, Saúl, ¿puedes darle un espejo corto a Alito? Interviene de pronto Gaspar después de un breve silencio. A mi amigo le encanta observar. Yello derivó. Yello, divertido llevar a cabo ese papel de andar pidiendo espejos. Se ha de sentir como director de orquesta.
Claro, acepta la invitación, Alito. Yo me imagino que te dolió dejar de disfrutar las visitas con tu papá. Lo que en un principio te encantaba, ver a tu papá jugar con su perrito y comer tu nieve de chocolate. Todo eso de pronto se convirtió en una pesadilla. Te sentías atrapada en medio de ellos. No te sentías libre, a gusto. ¿Alguien más? A ver tú, Heriberto, continúa Gaspar brutal, con la batuta, perdón, de director. Yo me imagino tus deseos de irte muy lejos para escapar de esa sensación de asfixia, de no poder quedar bien con ninguno de los dos. ¿Y tú, Julia, quieres agregar algo más? Me imagino el miedo que te daba pensar que tu madre fuera a descubrir que el perro te había lamido. Eso te angustiaba de verdad, ¿verdad? Me imagino, agrega Martín, que te apena mucho volver a hacer pipí. Es algo que ya habías superado y ahora regresa. Ha de ser muy duro para ti sentirte entre la espada y la pared cada vez que visitas a tu papá. Aquí hay otro miembro que ha estado muy atento el día de hoy. Yeyo, ¿quieres darle el último espejo? Claro, me imagino que en el fondo estaba muy resentida con tus dos papás, pero no sabías ni cómo decirles. Querías que te dejaran en paz, que te dejaran disfrutar las palomitas, la nieve, la compañía de Triquis. No te gusta sentirte presionada, reprobada. Para ti es importante sentirte libre. Sí, es cierto, se le ilumina la cara a Alito. Sentirme libre es importante. Gracias a todos por escucharme. Ya son las 7:30 y mi mamá me está esperando. Tengo que irme corriendo. ¿Les parece que aquí le cortemos?